Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un libro un tanto inusual, podríamos decir, sobre todo para el periodo en el que fue escrito, y me refiero al Torikae-baya Monogatari. Es un libro de más o menos mitad del periodo Heian, no hay una fecha exacta, tampoco hay registrado un autor, está como anónimo y existen varios manuscritos posteriores de él en los cuales se han basado las ediciones actuales. El título nos da un poco la idea de lo que se trata la historia. Al español, está publicado en español, así que lo pueden leer, lo tradujeron como si pudiera cambiarlos. Y es básicamente lo que dice el título. Este Torikae-baya es una expresión que dice uno así como de anhelo, como cuando uno está diciendo, ojalá sucediera algo. Entonces en este caso es, ojalá pudiera cambiarlos, y nace de una frase que dice el padre de los protagonistas. Les voy a contar un poco de qué se trata. Habla de dos hermanos, bueno, en realidad hermanastros, ya que son hijos del mismo padre, pero de distinta madre, que un hombre y el otro una mujer, y que presentan características de carácter, de personalidad, que para la época se asociaban con el sexo opuesto. Y evidentemente esto es lo que genera todo el leitmotiv de la historia. Obviamente estamos hablando de una historia del periodo Heian, de gente en la corte, de aristócratas, y por lo tanto conserva todas los manerismos, las costumbres cortesanas que podemos encontrar en otras obras, como por ejemplo el Genji Monogatari o el Makura no Sushi. Así que esa es la historia que les quiero tratar hoy día, el Torikae-baya Monogatari. Es una historia relativamente corta, no es tan larga como por ejemplo el Genji Monogatari, es una historia muchísimo más corta, pero es una historia bastante interesante por esto inusual. Como les digo, tenemos a estos dos hermanastros, un hombre, una mujer, y que desde pequeño muestran tener características, demostrar una personalidad que no se ajusta mucho a su género, por lo menos. Y entonces sucede que pasa con ellos cuando son más grandes. Y, spoiler alert, lo que pasa es que el padre decide, ok, que se muestren al mundo como ellos se sienten más cómodos. Entonces se presenta en la corte, le hacen una suerte de nueva identidad y lo que hacen es cambiarlos, ¿ya? Una suerte de antiguo body swap, ¿ok? Y presentan a la mujer como si fuera el hombre y al hombre como si fuera la mujer, y esto evidentemente genera un montón de situaciones en la corte, porque evidentemente los hombres se sienten muy interesados por ella, que en realidad es él, y las mujeres quieren casarse con él, que en realidad es ella, y esto genera un montón de situaciones complejas, evidentemente. De hecho, el autor Makoto Shinkai, no me lograba acordar del nombre, dice que él inspiró parte de su famosísima obra Kimi no Na wa, Tu nombre, creo que así la tradujeron al español, precisamente en esta obra clásica. Como les dije, la podemos encontrar en español, publicada por la editorial Satori con el nombre de Si pudiera cambiarlos, y es una traducción de, les digo al tiro, tengo aquí el dato, Jesús Carlos Álvarez Crespo, una traducción hecha del japonés al español. Y para tentarlos aún más a leer esta obra completamente inusual, les quiero leer el principio. Dice así:
En cierta época que desconocemos, vivió un hombre que ejercía los cargos de Gondainagon y Taisho. No solo destacaba por su aspecto imponente, su erudición y su actitud, sino también por su personalidad y su reputación impecables. Aunque no tenía motivo alguno para quejarse de su situación, he aquí que en el fondo de su corazón, y sin que nadie lo supiera, anidaba un desvelo que no dejaba de afligirlo. Este hombre tenía dos esposas principales. Una de ellas era hija de Genno Saisho. Aunque su amor hacia ella no era especialmente profundo, sí era considerado, puesto que era la primera mujer a quien había jurado su amor. Además le había dado un hijo varón, Otogimi, radiante como una joya, lo cual hacía que le resultara difícil separarse de él. Su segunda esposa era hija de Tochunagon, y con ella había tenido una niña sumamente hermosa, Himegimi. Ambos retoños eran únicos y maravillosos, y este hombre no escatimaba esfuerzos a la hora de educarlos. Los dos hijos tenían unos rasgos faciales muy bellos y se parecían tanto entre sí que era fácil confundirlos. De hecho, si se hubieran criado en el mismo sitio, habrían surgido problemas para distinguirlos, pero por fortuna estuvieron en lugares distintos. A simple vista, tenían el rostro exactamente igual, aunque Otokogimi poseía cierta elegancia y un aire noble y refinado. Himegimi, por su parte, rebosaba esplendor y vivacidad, era el foco de todas las miradas y hasta ese momento nadie la había superado. A medida que los dos hermanos iban creciendo, el joven se fue volviendo vergonzoso hasta límites insospechados. Rehuía no solo a las damas de honor que no le resultaban familiares, sino que incluso la presencia de su padre le provocaba un sentimiento de incomodidad. Con el tiempo este le hizo estudiar los clásicos chinos y le enseñó todo lo que un varón debía conocer. Pero el joven no se interesaba por ello, siempre se ocultaba detrás de las cortinas para esconder su vergüenza ante los desconocidos y allí se dedicaba a dibujar, a jugar con muñecas o con las valvas de los moluscos. Su progenitor se quedaba atónito con este proceder y no cesaba de reprendérselo, mostrando su descontento. De palabra, aunque esto solo provocaba las lágrimas del desdichado e intimidado niño. Por su parte, Himegimi era ya muy traviesa y resultaba raro verla dentro de su cámara. Siempre estaba en el exterior jugando a la pelota o tirando con el arco pequeño acompañada de los mozos de servicio. Cuando había invitados en la gran sala de recepciones para componer poemas chinos, tocar la flauta o declamar poesías japonesas, salía corriendo hacia la estancia y los acompañaba, arrancando sonidos maravillosos a instrumentos de cuerda o de viento sin que nadie le hubiera enseñado a tocarlos. Cuando recitaba poemas chinos o cantaba poemas japoneses, los miembros de la nobleza de servicio o de la alta nobleza que visitaban la mansión la elogiaban y le mostraban su afecto y hacían las veces de profesores. Cuando su padre estaba presente, claro está, se contenía y ocultaba su identidad. Pero si, por ejemplo, su progenitor estaba vistiéndose para recibir a invitados, en un abrir y cerrar de ojos se unía al resto de personas presentes y se divertía con ellas con total familiaridad. Era entonces cuando resultaba imposible controlarla y por eso sus compañeros daban por sentado que era un chico interesante y encantador, a lo que su señor padre no tenía más remedio que resignarse. Claro que, en el fondo de su corazón, éste se lamentaba enormemente y no dejaba de decirse: ¡ay, si cambiarlos pudiera! Y así es como comienza
esta historia de estos dos hermanos, Otogimi, Otokogimi y Himegimi, que tienen una serie de nombres, igual como sucede con otras obras. Ya dijimos, por ejemplo, el Genji Monogatari, el Makura no Soshi de la época. Los personajes van cambiando de nombre a medida que van cumpliendo distintos roles en sus vidas, ya que se les llamaba por el cargo o por el lugar dentro de la sociedad. Entonces hay que tener muy en cuenta en este tipo de libros, por ejemplo, las listas de caracteres para saber que cuando están hablando de un personaje están hablando del mismo personaje. Y además que en este libro se da toda la complicación de que como hacen este cambio de identidad, es aún más confuso todavía de quién diablos están hablando, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esa era la recomendación de esta semana, una historia clásica, pero que probablemente está más vigente que nunca, ya que habla de cómo nos sentimos nosotros en realidad, qué es lo que queremos nosotros de nuestras vidas y qué es lo que nos impone o espera de nosotros la sociedad que nos rodea. Así que con el Torikae Baya voy terminando este video de esta semana dedicado a esta obra del periodo Heian, que como les dije la pueden encontrar traducida al español con el título Si pudiera cambiarlos. Como siempre les agradezco su like. Si es primera vez aquí en el canal, por favor suscríbanse. Todas las semanas estamos subiendo nuevo contenido. Y nada, me despido deseándoles a todos que tengan una excelente semana. Les agradezco por los comentarios, las preguntas en los otros videos. Muchas gracias porque les digo que se viene más haiku. Me han estado pidiendo haiku, así que se vienen más videos de haiku. Y nada, compartan este video con todo el mundo. Si ya leyeron esta obra, déjenme su impresión en los comentarios. Y si no, pruébenla y después me cuentan qué les pareció. Que tengan una excelente semana y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.